Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversaciones desde el Corazón. Hoy con una nueva invitada, la van a amar. Seguramente que la van a amar, es una mujer excepcional. Ella se llama Catalina Carmona Gómez, es comunicadora social, pero ahora se dedica a un trabajo muy lindo, un trabajo que yo hablo desde el corazón. Ella se define como la sacerdotisa del amor. Pero primero, pues vamos a saludarla, Cata. Bienvenida, bienvenida al programa Conversaciones desde el Corazón y feliz pues de que estés aceptando esta invitación hoy. Claudia, muchas gracias. Un saludo para todos, para todas y agradecerte a ti yo te lo decía ahorita, por esa labor de expansión, que es la que finalmente está ayudando de una manera como más rápida y masiva a que despertemos, a que avancemos como planeta. Entonces, mil gracias a ti por tu labor y por la invitación. Qué rico, bueno, ustedes ya saben que es comunicadora social y ella hace mucho tiempo trabajó con diferentes comunidades. Entonces yo quiero que nos cuentes, Cata, cómo es esa transición de empezar a trabajar juiciosa en una empresa, como hemos pasado muchas de las personas que vienen a este programa, incluyéndome a mí, y de un momento a otro empezar como ese llamado a ir hacia adentro, más hacia adentro, a ir esculcando cosas y a ir comprendiendo la esencia que todo ser humano tenemos y que a veces nos es tan esquiva porque siempre estamos mirando hacia afuera. Sí, Claudia, mira, es una pregunta muy bonita porque yo pienso que muchas personas miramos como hacia atrás y nos sorprende el lugar actual, ¿cierto? Yo creo que muchas personas siempre supieron lo que querían hacer o lo que iban a hacer, pero otras personas decimos, Dios mío, ¿en qué momento me transformé tanto y se transformó tanto pues como las cosas que yo quería hacer? Ese es mi caso, ¿cierto? Digamos que yo soy comunicadora social periodista, trabajé en algunos medios, trabajé en muchos proyectos pedagógicos, trabajé con comunidades, siempre amé mis trabajos realmente, pero yo tengo un hijo de 10 años y medio y cuando él tenía como 5 años yo empecé a sentir una tensión muy fuerte porque me quedaba muy poco tiempo para él. Entonces en ese momento decido renunciar eh, y digamos que esa renuncia me liberó un poco de tiempo. Entonces, pues seguramente no fue por casualidad, pero yo en ese momento comienzo a explorar nuevos temas, a abrirme a nuevos temas, a escuchar conferencias, a leer ciertos libros que empiezan como a ampliar mi mente y mi corazón, ¿cierto? Desde todo este tema como de la espiritualidad. Y pues no te lo había contado, pero también mi hijo a los 5 años comienza como a tener algunas experiencias con angelitos, con cosas. Entonces, pues doble inquietud para mí, comenzar a comprenderlo a él y comprender también cosas que me empezaron a ocurrir a mí de a poquito. Entonces, bueno, digamos que ya en estos años yo decidí de manera consciente que ese mundo al que yo había empezado a ingresar definitivamente estaba lleno de amor y de cosas para mi alma y yo quería profundizar. Entonces, pues digamos que estos últimos años han sido un trabajo muy fuerte, profundo conmigo misma y tampoco sabía que ese trabajo iba a llegar a un momento como de expansión, ¿cierto? Que es el momento en el que estoy ahora asumiendo un rol público, eh, pero digamos que comenzaron unos llamados, tanto de afuera como internos, a que debía como hacer ese proceso de extensión y de expansión y bueno, hubo como unos llamados muy concretos a asumirme como sacerdotisa. Eso me ayudó a comprender también muchas cosas como de mi pasado, de cosas que venían como en la historia familiar y las mujeres. Y bueno, después de un proceso profundo, que creo pues que todavía estoy en él y que no tiene final, decidí asumirme como sacerdotisa del amor, que es como me nombro. Decidí hacerlo público y aunque ha implicado vencer muchas limitaciones mentales, muchos miedos también, incluso algunos inconscientes, eh, pues me hace muy feliz pues asumirme así y saber que puedo ayudar y aportar mi granito de arena para el momento en el que estamos como humanidad. Ay, no, me encanta, me encanta. Vamos a ir un poco al pasado y quiero que nos cuentes porque cuando estábamos detrás de cámaras y leyendo toda tu información, veo que no lo sabía y es que en la antigüedad muchas mujeres asumían este papel. Entonces, para poder adentrarnos y que nos vayas explicando cómo era esto en la antigüedad, o sea, qué papel jugaba tan importante la mujer y por qué
después pasa a tener un puesto secundario. Porque eso me mueve un poco a mí. O sea, si ya habían logrado las mujeres ciertas cosas, ¿en qué momento se pierde para volverlo a rescatar apenas ahora en estos últimos años? Sí, mira, ahí nos devolvemos un poquito como en la historia, ¿cierto? Mira que hoy se escucha hablar mucho de restaurar el sagrado femenino. Entonces escuchamos palabras como la sacerdotisa, la chamana, la mujer medicina, la angeóloga. Pero cuando uno dice que hay algo que restaurar, ¿cierto? Como las obras de arte, es porque en algún momento algo se dañó, algo se rompió, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que pues hay historias de milenios atrás, pero si nos devolvemos un poco, por ejemplo, a la civilización de Egipto, ¿cierto? sí, Egipto era una civilización donde existían las mujeres sacerdotisas, donde existían como las escuelas de misterio, ¿cierto? Las escuelas de sacerdotisas de Isis, por ejemplo, y se les decía que eran escuelas de misterio porque en esos momentos de la historia se consideraba que había como un gran saber y un conocimiento que no todas las personas estaban preparadas para recibirlo. Entonces, sí. por eso tenía como ese tinte de misterio y que eran saberes que no se le podían entregar a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, en ese momento existían los sacerdotes y las sacerdotisas, pero además era como algo natural, ¿cierto? No En era, igual de digamos, importancia, Cata, en igual de sí, importancia. sí, sí, eso pues tiene sus variaciones Sí, culturales, etcétera, pero digamos que de manera muy natural, las mujeres, de hecho, ¿cierto? En las culturas, digamos, matriarcales, siempre se reconoció que la mujer era como el centro también de la sociedad, porque esas culturas primitivas vinculaban a la mujer con la fertilidad, ¿cierto? Entonces eran las mujeres las que sostenían la sociedad. Era gracias a ellas que la vida era posible en el planeta, ¿cierto? Entonces, digamos que de manera muy natural, las mujeres ocupaban pues esos lugares. Eh, entonces, si nos adelantamos, porque eso es una historia de muchos, muchos años, ¿cierto? Y de muchas variables, como te digo. Pero si de la época del Egipto, digamos más, del Egipto más fuerte, porque luego hubo como unos momentos en que cambiaron mucho las cosas en Egipto, pero digamos que en ese Egipto primitivo, si nos adelantamos, por ejemplo, a la época de Jesús, ¿sí? Hay muchas historias que, digamos, nos han sido contadas de manera distinta. Entonces, María Magdalena, por ejemplo, era una sacerdotisa iniciada en los templos de Isis en Egipto. Isis era una diosa, ¿cierto? Una de las diosas más representativas de Egipto en tiempo pasado, eh, pero digamos que esos saberes se conservaron durante muchísimo tiempo, todavía hoy. Entonces, María Magdalena, la Virgen María, por ejemplo, era una sacerdotisa, ¿cierto? Lo que pasa es que de pronto nuestra cultura ha accedido a relatos religiosos muy limitados. Pero, por total. ejemplo, en el sur de Francia, tú vas a mucho, yo no he ido, ese es uno de mis sueños, ir al sur de Francia, pero en el sur de Francia existen cantidad de iglesias donde está María Magdalena, ¿sí? Porque, bueno, esa es como toda una historia que si Qué nos alcanza la bonito, compartimos, claro, espectacular. pero digamos, quizás es una parte del territorio que no ha tenido acceso a otros relatos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con las mujeres que eran sacerdotisas? Eran mujeres supremamente conectadas a los ciclos de la vida, a la tierra, a la naturaleza. Eran mujeres que sabían conectar muy bien la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿cierto? Se dice que una sacerdotisa es una mujer que logra, digamos, comunicar al mundo visible con el mundo invisible, ¿cierto? Sí, Entonces, digamos que era natural para esas sociedades tener sacerdotisas. Bueno, digamos que en el caso de María, de Virgen María y de María Magdalena, ellas pertenecían a la comunidad de los esenios, ¿sí? Entonces, ¿quiénes eran los esenios? Era como una comunidad espiritual especial, ¿cierto? Como diferente a toda
la cultura, la política y la manera de vivir, pues sí, como la cultura en la época de Jesús. Entonces Jesús nace en una comunidad de Senia donde las mujeres eran, ¿cierto? Tenían esos roles como de sacerdotisas también. Y estas mujeres permanecían en mucha conexión, tenían toda esa herencia de Egipto, porque mira que el pueblo judío durante más de 400 años fue esclavo en Egipto. O sea que tenían toda esa herencia, toda esa sabiduría, ¿sí? Se dice que Egipto es uno de los lugares que más se trabajó el tema de los perfumes, de las aromas, de las plantas medicinales. Entonces, estas mujeres tenían toda esa herencia y además, también lo hizo Jesús, se iban a Egipto a estudiar, a prepararse y a ser pues como iniciados e iniciadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué Espectacular. pasó? Entonces, ¿qué pasó? Que digamos, después de muchos años, algo que era natural en las pues, como en las sociedades con sus variaciones, fue tomando fuerza, digamos, el poder patriarcal, la desconexión con muchos saberes, ¿cierto? Digamos que desde las distintas religiones, desde las distintas prácticas políticas, empezó a verse como ese poder espiritual de las mujeres como algo peligroso, ¿cierto? Por eso, mira que es un recorrido histórico separado por muchos años, pero todo va hacia lo mismo. Jesús y María Magdalena, hay ahorita si ustedes buscan documentales, libros, hay muchísima bibliografía hermosa sobre eso. Jesús y María Magdalena eran pareja, eran el Sí. complemento sagrado, ¿cierto? Eh, pero, digamos, con la muerte de Jesús, lo que se sigue también es una persecución a A quienes la lo mujer. predicaron, a quienes tenían su mensaje, ¿sí? Sí. Y gran parte de la sabiduría de Jesús pues fue entregada a María Magdalena, ¿sí? Aunque Sí. ella también tenía muy claro como digamos su misión en este planeta, como su misión energética también. Eh, entonces digamos que ella se va para el sur de Francia y allí comienza a fundar digamos la Iglesia del Amor, que es lo que Sí. se llama también la Escuela de la Flor de Lis. Entonces ahí hay todo un trabajo de apostolado, etcétera. Pero digamos que años después, Sí. esa otra mirada del amor, del propio Jesús, de la conexión con Dios, pues es perseguida, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. Porque mira, el mensaje central de María Magdalena y de Jesús finalmente es que ¿dónde está Dios? ¿Y cómo lo encuentras? Está Al en tu interior. corazón y no necesitas intermediarios, ¿sí? Exactamente. Ese es el resumen. Entonces, pues ese mensaje, digamos que no le convenía para nada a todas esas fuerzas políticas que además movían mucho dinero, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, la historia es larga. Mucho tiempo después, si nos vamos a ver a la época medieval, ¿quiénes eran también las brujas? ¿Cierto? Di un salto pues muy abrupto, pero si Pero vamos a mirar totalmente, las brujas eran las personas que más tenían despierta su conciencia. eso, entonces, ¿quiénes eran? Mujeres también conectadas con las plantas, con la tierra, con los mundos visibles e invisibles. ¿Y qué pasó? Exactamente lo mismo, ¿cierto? No convenía ese poder, no podían controlarlo y las brujas entran en todo un proceso de ser quemadas, perseguidas, torturadas, etcétera. Y llamadas Entonces, herejes. eso. Entonces, ¿qué vemos en este hilo conductor? Que ese saber femenino, que ese sagrado femenino es borrado de la historia, negado, ¿cierto? Mira que muchas personas hoy en día no saben que Jesús y María Magdalena eran pues compañeros, ¿cierto? Que tenían su matrimonio. eh, entonces mira que hay mucha parte de la historia que Que nos se fue desconoce. contada distinta, que fue Sí. negada y aunque no lo creamos, toda esa negación tiene implicaciones para la mujer de hoy, ¿cierto? Uno, porque en el colectivo, en el imaginario colectivo, pues, mujer, si tienes poder, si te conectas de otras maneras, si no estás vinculada concretamente a X religión, entonces no es bien visto.
Entonces, pues hemos venido en estas últimas décadas, yo diría que sobre todo en las últimas 2 décadas, con más fuerza en esta última, diciendo, un momento, hay otra manera de vivir la espiritualidad, ¿sí? Algunas personas conectadas con la religión, perfecto para ellas, otras personas más desconectadas de la religión, pero hemos tenido y estamos, digamos, cada una Restaurando, a su como manera, dijiste, sí, restaurando, es la restaurando palabra. el sagrado femenino. ¿Qué es restaurar el sagrado femenino? Es restaurar el camino sagrado hacia mi corazón, tanto para hombres como para mujeres, porque el femenino es una energía y el masculino es una energía, ambas nos habitan, ¿cierto? Tanto a hombres como a Obviamente, mujeres, exactamente. obviamente las mujeres pues tenemos toda esa carga, ¿cierto? De miedo, ¿sí? De miedo, que eso está mucho como en el inconsciente, en nuestro ADN, ¿cierto? En nuestras vidas pasadas, ¿sí? Porque quizás si yo hace varios siglos fui una bruja o me quemaron viva por haber hecho algo, aunque Sí. a veces nos cueste trabajo entenderlo, hoy en día eso puede hacer que yo tenga miedo a expresarme, que yo tenga miedo a mostrar que estoy siendo capaz de conectarme de otras maneras, ¿sí? Entonces, por eso muchos seres estamos en ese proceso de hacer conciencia, de vivir nuestros propios miedos, nuestros propios temores, esas cosas que nuestra alma lleva guardada en todo su recorrido milenario, pero a la vez estamos restaurando a través del salir. Y Hacer mira, un... Cata, que, y mira, Cata, que yo digo una cosa, y esto lo voy a decir un poco en chiste, pero es muy triste, pero lo voy a decir en chiste. Yo a veces veo ciertas personas en la sociedad que yo digo, esta, si fue vida pasada, vivió en la época del catolicismo y de los que quemaban vivas a las personas, esto tuvo que haber sido una de las que participó en la quema de brujas, o en la quema de esas personas, porque es tanto su dificultad para entender todos estos temas que no es que no lo sepan, es que no les interesa conocerlo y lo niegan. Entonces yo digo, debió haber vivido en eso y nosotras que estamos viviendo en este papel, como tú decías, o pudimos ser quemadas en la hoguera en épocas atrás. De todas maneras, hay mucha tela para cortar. Este es un tema que no es tan fácil, es un tema que levanta mucha polvareda, es un tema que dificulta mucho las relaciones entre las personas cuando empezamos a hablar públicamente de ello. Nos pueden tachar de que estamos locas, que podemos incluso ser herejes y todas estas cosas como tan complicadas. Pero por llamado al amor tenemos la obligación de seguir haciéndolo. Si nuestro corazón nos dice que podemos hacer un puente entre lo visible y lo invisible, tú como sacerdotisa, yo desde otro punto de vista, otra persona desde otro lado de los cristales, yo de los ángeles y todo, bienvenido sea todo ese conocimiento que ayuda a expandir más la conciencia, no solo de nosotras mismas, sino de los demás. Llega un Sí. momento cuando tú cuentas que tienes un hijo pequeño y que es esa madre que quiere reclamar como su derecho a estar más tiempo con su hijo, que creo que a muchas nos ha pasado lo mismo, a mí también me pasó exactamente igual. Y empezamos a encontrar lecturas, porque yo primero me empecé a conectar fue con lecturas, primero lecturas, después información y todo, ya te empiezas a formar, empiezas a ese despertar de la conciencia de una u otra manera, adquieres todo un bagaje y empiezas a tener ya un conocimiento que tú dices, bueno, ya estudié esto y llega un momento en que la vida misma le dice a uno, incluso los maestros de uno le dicen, pilas porque ya estudiaste mucho, ya salí pues salí a mostrar. Ajá. Ese momento en que uno solo estudia para uno y uno dice, aquí rompo y me voy a mostrar al mundo qué pasó. O sea, llegar y decir, Cata, bueno, yo me quiero llamar sacerdotisa del amor, que ya por todas las implicaciones sabemos que es una decisión difícil. Es una decisión que va a romper esquemas incluso dentro de la familia, porque entre la familia de todas las personas siempre habrá gente que no está de acuerdo con lo que uno hace, pero igual nos aman. Así es. Entonces, ¿cómo fue ese momento, Cata? Tan linda, Claudia, esa pregunta, porque creo que efectivamente hay como un momento, como una fase de saber. Yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero leer, ¿cierto? Eh, pero ese saber siempre tiene que ir conectado como con esa expansión del corazón. El saber me ayuda, pero si yo me leo 1000 libros
pero no busco en el interior de mi corazón qué hay, que necesito limpiar, que observarme, etcétera. Entonces, pues la expansión es más lenta, más difícil, etcétera. Entonces, mira, es muy curioso porque yo anoto mis sueños, pues, los más representativos, más o menos desde el 2017, que fue como cuando comencé, etcétera. Y tengo varios sueños del 2018 relacionados con el sagrado femenino, pero pues nunca lo pensé como una labor, ¿cierto? Y digamos que luego en la pandemia, pues para mí fue una época privilegiada, debo decirlo, muy bonito, pues con mi esposo y mi hijo, de mucha tranquilidad, y de mucha conexión también en relación, digamos, a los procesos compasivos con todo lo que estaba sucediendo en el planeta. Y en ese momento decidimos venirnos, vivíamos en Medellín, decidimos por temas laborales de mi esposo venirnos a vivir al Retiro. Nos vinimos en diciembre del 2020. Y bueno, ya me sucedían, digamos, muchas cositas, señales, yo aprendí a pedir señales y me llegaban, ese es un proceso muy lindo, tú seguramente sabes muchísimo de eso, lo has experimentado mucho, con los ángeles, con otras cosas que me ocurrían. Y entonces ya comenzando el 21, una amiga que es también canal, Fanjani, en una canalización me entrega como un mensaje donde los ángeles me piden que me reconozca como sacerdotisa y me muestran algunas cosas que yo voy a hacer. En ese momento me sorprendió mucho, me gustó mucho, pero también me dijeron que debía trabajar algunas cosas internas, ¿sí? Que mirara algunas historias con mis ancestras, con mi miedo a mostrarme. Yo por ahí en una publicación en mis redes hablo de ese miedo, porque yo decía, pero ¿cómo qué miedo si yo soy comunicadora, si yo he sido periodista, si yo he trabajado con públicos? Luego entendí que una cosa era mostrarme en esa faceta de comunicadora, pero otra cosa era mostrarme en un rol espiritual distinto, ¿cierto? Eso lo fui entendiendo con el tiempo. Eh, y bueno, comencé a experimentar una conexión muy profunda con María Magdalena, con la naturaleza. Como me vine para este territorio, entonces salgo mucho a caminar cerca al río, tenía mucho tiempo para mí, para la naturaleza, y digamos que comencé pues a conectar mucho con ella. Debo decirlo que también en un proceso como de dudas, ¿cierto? De empezar a abrir mucho mi canal y yo decir, pero esto así, pues, ¿será que yo me lo estoy imaginando? Pero pedía señales y llegaban, etcétera, etcétera, hasta que bueno, empiezo como a confiar mucho en mí, a comprender, digamos, parte de esa misión de mi alma, a tener también información como de otros momentos de la historia de mi alma, donde empecé a comprender pues también por qué yo ahora debo hacer lo que estoy haciendo y bueno, y asumí con muchísimo amor y creo que también de alguna manera me dijeron ya, o sea, ya hay que salir, no temas ser juzgada, porque finalmente siempre va a haber quien te juzgue. Siempre. Sí, y bueno, y creo, Claudia, que pues que el amor es como lo que me moviliza y cada vez entiendo más y le hallo más sentido a este proceso, ¿cierto? Y bueno, y la restauración del sagrado femenino tenía que vivirla primero en mí. Total. Y estoy en ese camino, o sea, yo pienso que es un camino que no se termina, como he dicho, pero por lo menos en mi caso, por lo menos en mi caso, yo siento que todo primero tiene que suceder adentro para que yo lo pueda poner afuera. Entonces, Total, bueno, sí, totalmente de acuerdo contigo. Uno tiene que sanarlo de uno para poder empezar a hacer un trabajo con los demás. Y también pienso yo que el día que ya dejemos que no tengamos nada que sanar es porque ese día ya nos podemos ir de este mundo. ¿Sí? sí, sí, Claudia. Y Y el yo, y alma bueno, tiene que coger otro papel. sí, y mira, y ese proceso ha tenido costos, claro, claro que sí, lo que Claro, tú decías ahora, ¿cierto? En la familia o personas que no te van a comprender, pero cuando es desde el amor, uno también asume esos costos con el amor y aprende, digamos, o en ese aprendizaje estamos, como de no juzgar a quien no te comprende, sino entender que cada quien actúa desde el nivel de conciencia que tenga, ¿cierto? Entonces, bueno, está bien, somos como la generación de ese tránsito, ¿sí? Somos la generación que
de las distintas edades, somos las generaciones que estamos rompiendo con años y años y años, digamos, de mandatos culturales, Sí. religiosos, políticos, y hoy cada mujer, cada hombre, pero pues para mí es más fácil hablar de las mujeres, estamos devolviéndonos a eso que vivían las sacerdotisas en la época de Jesús o lo que vivían las brujas, y es vivir mi espiritualidad no ligada o no sometida a otros mandatos, por ejemplo, religiosos, sino que trabajo mi interior para poder vivirla en libertad, para poder vivirla con tranquilidad, a mi manera, descubriendo mi camino, mi proceso, mis conexiones, en los tiempos que yo necesite, ¿sí? Entonces somos esa generación que estamos diciendo, un momento, no sé, te amo mamá, te amo abuela, pero no me voy a casar por la iglesia X, yo quiero que me case una mujer, yo quiero hacer un ritual en la naturaleza, somos la generación que estamos diciendo, hijo, pues si no practicamos ninguna religión, pues no hagas la primera comunión, perfecto si un amiguito la hace, perfecto si tú no la haces, o sea, somos la generación que estamos rompiendo muchísimas cosas, como decías tú ahora. ¿Qué Pero ahí sucede en tengo esos una procesos? pregunta. Sí. Tengo una pregunta porque acabaste de tocar un punto importantísimo y es el de los hijos y la primera comunión. Estamos en Colombia, ¿cierto? En este momento, Colombia, la mayoría de los colegios, no sé, puede que me equivoque, puede que hay unos que ya no estén dictando religión, no lo sé, pero la mayoría dictan, pues, una de las materias es religión, y la mayoría de los niños que no sean de católicos, pues eso sí no hacen la primera comunión, pero pues lo que está dentro de lo normal del grupo es que todos hagan la primera comunión. Entonces tenemos un papá y una mamá que le dicen al niño, tranquilo, o sea, pues, yo no estoy practicando ninguna religión, pero puedo ser muy espiritual, y de hecho soy muy espiritual. Pero el niño, cuando la gente hace la primera comunión en más o menos 8 o 9 años, ¿cómo mostrarle a ese niño? Porque los niños son muy interesados por la fiesta. O sea, quieren hacer la primera comunión es por la fiesta. Ujú. Porque es que uno a los 9 años de pronto no entiende la magnitud de lo que puede ser un ritual de la Iglesia Católica. Entonces, ahí cómo se manejaría esa parte, porque de pronto mucha gente en la familia puede decir, como no, pues usted porque ya no es católica, entonces va a dejar que el niño no haga la primera comunión. Entonces, y el niño a los 9 años tampoco está en edad de decidir si es importante para su vida o no hacerla. Entonces eso Ujú. también creo que viene a romper una cantidad de cosas cuando tú me dices, bueno, hijo, miremos a ver, no pasa nada si no quieres hacer la primera comunión, pero para ellos en su ambiente no se les dificulta mucho su existencia en ese momento. Mira, Claudia, hay algo que, o sea, este tema que estamos nombrando, pero muchos otros, o sea, cuando hablamos de ruptura, yo siento que podemos hacer esas rupturas desde el desafío, la imposición, la rabia, no sé, o podemos hacer esas rupturas desde el amor y tratando de conservar limpio y liviano el corazón, así otros no entiendan tu proceso. ¿Cierto? Eso aplica para muchas cosas en la vida. Entonces, cada familia, cada ser es un mundo, ¿cierto? Pues obviamente es muy distinto ser una familia que es católica, que sigue, digamos, como todos las prácticas culturales de su Sí. religión, a una familia que quizás ya no le interesa ser de ninguna religión o solo hacía algunas prácticas, pero ahí no se sentía completamente llena, etcétera, etcétera. Mira, yo tengo amigas, por ejemplo, que viven todo este camino, que son sanadoras, que no practican ninguna religión y que quizás su hija diga, mamá, yo quiero hacer la primera comunión, yo me quiero poner el vestido, yo quiero tener mi fiesta. Y esa mamá le dice, perfecto, hija, es lo que tú quieres vivir esa experiencia, ¿sí? Entonces te acompañamos a vivirla. ¿Sí? Tan bonito eso, desde el Sí, amor. sí, Sí, así sí. como en el caso mío, en que nosotros, pues, digamos que yo fui de una familia católica, normal, pues, mi compañero también, este proceso llevó, digamos, a que yo me fuera alejando como de la religión, tampoco nunca fui muy, muy religiosa, pero digamos que Sí. en conciencia fui comprendiendo que no necesitaba, simplemente que yo sentía que no necesitaba ninguna religión y pues como Martín tuvo desde pequeño algunas experiencias, entonces
yo me abrí con muchos temas a él, ¿sí? O sea, si un niño a los 5 años tiene como unas experiencias de ver ángeles, Sí, claro, pues, total. entonces tú comienzas a abrirte a otros relatos, a leer otras cosas con él, a Sí, abrir nuestro mundo, y en el momento en que en el colegio, pues que no es un colegio, que es un colegio laico, dicen, ¿qué niños quieren hacer la primera comunión? Entonces lo conversamos y le dijimos, pues mira, nosotros como familia, mira que no, pues no practicamos esa religión, no hacemos muchas cosas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Y pues él dijo, no, yo siento que no lo necesito. Y ay, bueno, qué te soy hermosura. sincera, con Martín desde muy chiquito, pues yo digamos que hemos conversado y si tú le preguntas a Martín, Martín, ¿dónde está Dios? ¿Cierto? Él te va a decir, Dios está en mi corazón. Divino, Dios está en mi espectacular. corazón. Aunque no viva obviamente la espiritualidad como la vive la mamá. O sea, yo medito Obviamente. todos los días, etcétera. A Martín no le gusta meditar. Él es un niño común y corriente, tiene su vida y no le gusta hacer muchas cosas que yo hago. Pero sí, o sea, obviamente sí hay muchos temas porque yo pienso que un niño a esa edad, pues depende de los procesos, de las conversaciones, del acompañamiento, pues sí tiene como conciencia para decir quiero o no quiero. Perfecto. Ah, esa pregunta tuya, ¿tiene costos? Sí, ha tenido costos familiares, pero bueno, estamos como en ese proceso de asumir con amor esos costos. Y esos Y señalamientos y sí, todas esas cosas que se vienen sí, y encima. si él está tranquilo, si nosotros estamos tranquilos, pues debemos buscar eso. Estamos en el momento de buscar lo que le da tranquilidad al corazón, porque muchas Hermoso. veces hemos optado por hacer cosas para otros, porque a otros les guste, para no ser juzgados, pero el corazón no queda tranquilito y hay que Ay, sí. aprender a volver al espacio sagrado del corazón. Bueno, después de todo lo que hemos conversado, de estas ceremonias tan bonitas de las sacerdotisas de la antigüedad, de todas estas cosas, hablemos ahora de qué se hace, cómo se manifiesta una ceremonia con una sacerdotisa mujer, todo mirado desde el amor. O sea, una pareja llega donde vos, parejas del mismo sexo, de diferentes sexos, y dicen, yo quiero es que me case una mujer, pero no practicamos ninguna religión. Ujú. ¿Cómo es ese proceso tan bonito? ¿Se lleva a cabo con la naturaleza o en determinados lugares? ¿Cómo es eso? Ujú. Mira, tú has nombrado ya varios elementos. ¿Qué pienso yo que es lo más característico de una boda simbólica, ¿cierto? De una ceremonia simbólica, de un matrimonio simbólico. Primero, que se honra el amor en todas sus expresiones de libertad. Ya lo dijiste a ti, parejas del mismo sexo, personas que puede que simplemente no practican ninguna religión, etcétera. Entonces, ¿qué se hace ahí? Honrar el amor de pareja y se honra desde la libertad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace también hay, digamos, sacerdotes hombres por fuera de la religión? Entonces, ¿qué hace un sacerdote? ¿Qué hace una sacerdotisa? Decirle a esas personas que no se sienten identificadas con una religión, yo te acompaño a hacer de ese momento algo especial, a honrar nuestra vivencia como parejas y y hacerlo de una manera que sea muy, muy sentida y de acuerdo a tus gustos y a tus creencias. Porque puede que haya parejas que son sumamente espirituales, pero no pertenecen a ninguna religión. O hay parejas que dicen, Cata, yo estoy muy conectado, nosotros como pareja estamos muy conectados a la madre tierra. Nos encanta, es desde ahí, desde donde queremos vivir nuestro ritual de unión sagrada. Entonces el ritual se acomoda y se vive desde ese lugar, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que lo que decíamos ahora, ¿quiénes son esas parejas? Bueno, cualquier pareja en realidad, pero ¿quiénes son esas parejas que de alguna manera deciden asumir su ritual y su unión siendo fieles a sí mismos? ¿Sí? Entonces quizás yo no sé, quizás yo no me caso por la iglesia para que mi mamá y mi abuelita estén contentas. Las Ajá. amo, las honro, pero decidimos como pareja hacerlo a nuestra manera. ¿Sí? Entonces, bueno, ya son ceremonias, digamos que la pareja escoge su lugar, ¿cierto? Pero ahorita esas ceremonias sí tienen mucha conexión con la naturaleza. La gente quiere estar rodeada de árboles, la gente quiere pisar la tierra, la gente quiere sentir que esa unión honra también a esa naturaleza, ¿cierto? Y a ese lugar donde hemos nacido, a nuestra madre Gaia.
Entonces creo que todo se va conectando, todo se va conectando. Y hay, digamos, muchas parejas que, por ejemplo, se casan por lo civil, pero desean, a pesar de no ir a una iglesia, no pertenecer a una religión, si quieren hacer una celebración, ¿sí? No quieren que ese momento pase como desapercibido. Entonces dicen, yo quiero vivir mi momento especial, por fuera de lo tradicional, pero quiero vivirlo a solas, quiero vivirlo con mi familia, y entonces buscan a una sacerdotisa que acompañe ese proceso. Me encanta. Bueno, yo viendo tus redes sociales, yo vi que estabas cantando unas cosas tan bonitas, o no sé si era la música. Entonces la pregunta es, Liz, ese papel de sacerdotisa, vos lo acompañaste, hay que honrar la palabra. Entonces son unas palabras, porque cuando uno va, yo no he ido a ningún matrimonio como Ujú, los que tú oficias, ¿cierto? Cuando uno va a un matrimonio católico, uno oye que hay unas palabras muy lindas en determinado ujú. momento. Entonces tú también llegas y miras y escoges como unas palabras que sean sagradas para ese momento, para que las personas entren en conciencia de que realmente, aparte de que lo están haciendo en libertad, sí están haciendo un compromiso de unión de almas. Sí, Claudia, además porque, digamos, en mi caso, la ceremonia simbólica se construye con la pareja, Ah, ¿sí? qué Entonces la bonito. pareja participa activamente diciendo, bueno, yo me siento más identificado con estos símbolos, eh, yo quiero traer el fuego, yo quiero traer el agua, yo quisiera decir estas palabras que son expresión de libertad, ¿cierto? Por ejemplo, en las bodas simbólicas que yo hago, hay un momento en que la persona, digamos, por ejemplo, promete serse fiel a sí misma, ¿sí? Ay, qué bonito. Es a sí misma y no al Exactamente. otro. Divino. Exactamente, claro, también al otro, pero primero a mí, Sí, ¿cierto? sí, muy bonito. Entonces, esas palabras, esos símbolos que se utilicen, ese momento es construido con la pareja para que su energía, sus creencias y su manera de expresarse y de sentir la vida, pues haga parte de de esa ceremonia, ¿sí? O sea Entonces, que una ceremonia, bueno, sí, volvamos, dale. reversemos. Cuando tú dices que la construyes con la pareja, eso significaría en algo que dos ceremonias pueden ser diametralmente opuestas según lo que escogió las personas. Te lo pregunto es porque en la ceremonia católica hay un derrotero. O sea, el cura ya sabe que es más o menos lo que tiene que decir y bueno, y obviamente ya hay palabras de los novios a veces o de otra persona, pero entonces según la construcción de cada pareja contigo, la ceremonia podría ser muy diferente una de otra. Sí, efectivamente. Ahí, mira, ahí hay dos elementos. Uno, si es la pareja, digamos, con mi acompañamiento, la que también ayuda a construir su ritual o por lo menos a identificar algunos elementos esenciales para que yo construya el ritual, entonces nunca va a haber dos bodas o dos ceremonias iguales. Claro, me queda Y ya hay claro. otro elemento, como te decía, yo he venido, digamos, ampliando mucho mi conexión con esa maestra ascendida, que es María Magdalena, la amo. Entonces, en ese proceso de apertura mía, canalizo mantras, digamos, en los que está, digamos, como su presencia y su energía de amor, ¿sí? Entonces, pues una de las cosas que hago en las bodas es canalizar mantras para la pareja, pero esos mantras, porque además son en un lenguaje, digamos, es un lenguaje que no tiene traducción, ¿sí? O sea, no es un lenguaje, es en español, es en inglés, no, es Sí, un mantra. sí. Entonces, una pareja nunca puede recibir un mantra igual al de otra pareja, ¿cierto? Porque Ah, es como que yo te diga, tengo una cita con los ángeles, a mí nunca me van a decir lo mismo que le dijeron a mi amiga, porque son dos exactamente. mensajes, dos energías distintas. Total. Estos mantras pues son opcionales, porque hay parejas que dicen, ay, qué rico, yo quiero recibir ese regalo, esa vibración, amo a María Magdalena, me encanta. Y hay otra pareja que puede decir, bueno, no sé, no conozco, no me conecto con lo con lo de los mantras, entonces hagamos el ritual sin los mantras. Y tú Eh, los cantas. Es que esa voz, pero entonces tú cantas también, porque es que tu voz es muy linda. Lo que yo vi ese día, yo decía, eso será música de atrás, porque no supe. Yo decía, eso será música de atrás que ella la puso,
o ella está cantando, entonces tienes una voz súper bonita para cantar, pues para cantar esos mantras. Tan linda, mira, cuando cuando les conté la historia de que tenía que trabajar cosas antes de empezar con mi rol, Sí. eso lo integré después, pero una de las cosas que tenía que hacer era trabajar mi chakra garganta, ¿cierto? Ujú. Y los miedos que pudieran haber allí. Y cuando te conté lo de los sueños, yo en el 2018 tengo escrito un sueño donde una mujer en el sueño me mira, se queda mirándome acá, pues en la coronilla, y me dice, prepárate para ver, porque vas a ver, y tienes una voz. Y ya, yo en ese momento no entendí el sueño, ¿cierto? Ahora comprendo que parte de mi misión es cantar. No, pues puede que cante lindo o desentonado, como sea, digamos, yo nunca he estado vinculada al tema del canto, nunca he hecho clases, nada, pero cuando es desde el corazón, esos mantras nacen Salen en hermosos. mí con un profundo amor y bueno, casi que he tenido que aprender a canalizar mi propia energía porque son momentos tan profundos y tan amorosos que al principio yo cantaba, pero lloraba, lloraba y lloraba, porque Total. pues cierto, que creo que me comprendes y que muchas personas me comprenden. Entonces, bueno, hay como misiones, ¿cierto? Ahorita estoy, digamos, experimentando también la misión de cantarle al agua, ¿sí? He venido comprendiendo por qué, para qué. Lo hacían las comunidades esenias, lo hacían las sacerdotisas, pero como te digo, muchas cosas primero llegan a mí por dentro y cuando yo logro comprenderlas desde el corazón es cuando puedo exteriorizarlas. Entonces, Perfecto. bueno, uno de mis sellos de amor son los mantras de amor y cada pareja recibe su propio mantra cuando decide que es parte del regalo que quiere y si no, pues no hay problema. Bueno, espectacular, se nos acabó el tiempo. Se nos fue volando con toda esta conversación tan maravillosa. Entonces quiero que ahora nos cuentes cómo te encuentran. Si una persona vibró con este mensaje, si una persona quiere hablar contigo para ABC, cómo te encuentra en las redes primero y que nos regales también tu WhatsApp. Gracias, Claudia. Bueno, en Facebook y en Instagram me encuentran como Pata, sacerdotisa del amor. Y Ujú. ese es también como el nombre de mi página, www.patasacerdotisadelamor.com. Si alguien en todas esas redes, pues van a encontrar cómo comunicarse conmigo. Mi WhatsApp es 312-226-7893. Y bueno, sí, esas son básicamente mis redes. Pero tienes un evento ahora en septiembre, cuéntanos. Ok, bueno, ahorita el 10 de septiembre con Nora, una mujer que es muy mágica y cuya propuesta se llama Rosa del Nilo, aquí en el Retiro Antioquia, vamos a hacer una tarde de luna llena, ¿sí? Entonces vamos a trabajar el tema de la restauración del sagrado femenino y también de los ciclos lunares y cómo pueden acompañar y potenciar nuestros propósitos personales. Eso está Perfecto, para porque entonces, septiembre. si alguien quiere participar en ese taller que van a hacer tan lindo, pues también se conectan a través de las redes para que tú ya les des como la explicación completa. Cata, Claro que sí. de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Fue una conversación completamente espectacular y yo feliz de que hayas querido estar en conversaciones desde el corazón. Claudia, tan linda, no, mil gracias a ti y vuelvo y lo repito, seguramente es parte de la misión de tu alma expandir tantos mensajes que hoy necesitamos como humanidad, entonces mil y mil gracias por tu labor y a la orden. Gracias, gracias, gracias. Y a Bueno, ustedes, si les gustó el programa, por favor lo comparten. Si se sienten identificadas con Cata, también le pueden escribir en las redes, le pueden decir, vi el programa, me gustó, quiero una cita contigo, en fin, tantas cosas que se pueden hacer. O compartírselo a otras personas que de pronto estén pensando en una unión sagrada, no católica o no con otra religión, sino que sea algo un poco más abierto, en libertad, pero con mucho amor y compromiso. Entonces hay mucho a quien compartirle esto. También te invito a suscribirte a mi canal dándole a la campanita para que cada 8 días te avise cuando estoy montando un programa y puedas acceder a él.
Entonces, por hoy nos despedimos y espero verlos nuevamente en 8 días cuando traiga un nuevo invitado en Conversaciones desde el Corazón. Chao, chao.